A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Isabel Zipaque y en esta oportunidad desarrollaré el tema Intención comunicativa del área de comunicación y lenguaje de sexto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como habilidad lingüística y memoria. Entonces comencemos. Para iniciar vamos a leer 3 textos y necesito que ustedes en casa me ayuden con 2 cosas. La primera, necesito que lean los textos en voz alta y la segunda, que traten de encontrar las diferencias entre estos textos. Empecemos. El primer texto dice, ¿qué es el coronavirus? Es una extensa familia de virus que causan enfermedades leves y graves, como resfriado común, neumonía, insuficiencia renal. Aún no se dispone de vacuna o tratamiento específico. Muy bien, espero que lo estés leyendo en casa conmigo. Vamos con el segundo texto. El segundo tiene de título Quédate en casa. Por tu salud, por la salud de tu familia, para evitar que el virus se siga propagando, para que podamos reiniciar nuestras actividades cotidianas con mayor rapidez, para vencer este virus, por favor, quédate en casa. Ahora vamos con el tercer texto, que dice disposiciones presidenciales a partir del lunes 13. Y encontramos cumplir con el distanciamiento social de 1 metro entre personas. Usar mascarillas. Esta indicación está dirigida a todos los guatemaltecos. La tercera, propiciar el teletrabajo en el sector público y privado hasta el 19 de abril. La cuarta, siguen cerrados centros comerciales. La 5, no salir durante el toque de queda. No pueden salir de casa las personas mayores de 60 años. Y por último, está prohibida la visita a playas, lagos, lagunas y similares. Muy bien, entonces vamos con la segunda tarea que les asigné. ¿Cuáles son las diferencias entre estos 2 textos? Podemos encontrar una similitud y es que el tema es el mismo. Estamos hablando de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Pero cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es esta. La intención del texto es distinta y ese es el tema que nos ocupará el día de hoy. Por intención comunicativa vamos a comprender cuál es el propósito, cuál es el deseo o la meta que yo quiero cumplir por medio de la comunicación que tengo con otra persona. La intención puede ser de 3 tipos. La primera sería la expositiva, que es, digamos, la más fácil, porque consiste en simplemente desear transmitir información a mi receptor. Entonces, si nosotros revisamos estos 3 textos, ¿cuál sería el que presente intención expositiva? Pues sería entonces, vamos a ver, revísenlos por favor, traten de recordar. Muy bien, sería el primer texto que nos explica qué es el coronavirus. Entonces veamos. Acá mi propósito era simplemente dar a conocer en qué consiste este virus y que no existe aún vacuna. Veamos, si nosotros tenemos esta intención, tenemos que tomar en cuenta que debemos elaborar nuestro discurso tomando en cuenta 3 elementos. El primero, que tenemos que tener una introducción, luego un desarrollo del tema y por último una conclusión. Nosotros en este momento, yo estoy utilizando o tengo esta intención expositiva porque deseo comunicarles un mensaje. Mi mensaje es simplemente transmitir información acerca de los tipos de intención comunicativa que existen. En este caso, hice una introducción porque leímos unos textos y ahora estoy desarrollando el tema. Más adelante vamos a concluir dando a conocer las ideas principales del tema que abordamos. Vamos ahora con la segunda intención comunicativa y esta es la argumentativa. Esta se desarrolla cuando tengo la intención de convencer a una persona sobre mi punto de vista. Para eso voy a utilizar todas las ventajas que tiene mi tema
y las desventajas que plantea el punto de vista contrario a lo que pienso. En este caso, revisemos los dos textos que nos quedan. Uno de ellos decía, bueno, veamos cuál creen ustedes que es el argumentativo. Bueno, muy bien, en este caso el texto argumentativo es el que inicia diciendo quédate en casa. Lo que está tratando de hacer el texto es convencernos de hacer esta acción. ¿Y cómo lo hace? Pues nos da diferentes razones por las que es importante que nos quedemos en nuestro hogar. Si ustedes se dan cuenta, al igual que en el texto expositivo, tenemos que tener una guía. En este caso, la guía va a ser, pues, iniciar con una tesis, seguir con los argumentos y concluir. La tesis va a ser la idea principal que yo estoy tratando de convencer al otro, en la que yo estoy tratando de convencer. Luego los argumentos son las razones y por último la conclusión que sirve para dar énfasis a la tesis. En este caso mi tesis podría ser, le voy a agregar un poco a la frase, quédate en casa para que estés saludable. Y luego, ¿cuáles serían los argumentos? Pues este listado de razones por las que yo te estoy tratando de convencer que te quedes en tu hogar. Y de último cerraría diciendo, por ese motivo es importante que te quedes en casa. Ok, ¿cuándo vamos a utilizar esta intención? La vamos a utilizar, por ejemplo, en las discusiones espontáneas que podamos tener en casa. También la vamos a utilizar en los debates. Piensen en una discusión que puede surgir en casa o donde se encuentren en este momento. Por ejemplo, podría ser, bueno, ¿qué película quieren ver? Y tú puedes decir, yo creo que esta es la mejor película, pero hay otra persona que quiere ver otra. ¿Cómo lo convences? Pues te aseguro que si utilizas esta estructura, vas a convencer a tu receptor. En este caso podrías decir, es que creo que yo quiero que veamos esta película porque es mejor que la otra. Esta podría ser la tesis. Ahora los argumentos. Es mejor que la otra película porque tiene un mensaje más claro, porque los actores son mejores que los de la otra película, porque el director es bastante reconocido y la vi en el cine, me gustó mucho y estoy seguro que ustedes la van a disfrutar. Bueno, ahí tengo entonces los argumentos y de último concluir diciendo, por ese motivo quiero que veamos esta película y no la otra. Ok, terminemos entonces con las intenciones comunicativas. La última es la intención directiva y esta se puede dividir en dos. Una sería la normativa y la otra la instructiva. En este caso, en esta clase, yo quisiera que quedara muy clara la intención normativa. Y regresemos a los textos que leímos al inicio. En este caso, nosotros tenemos que acá nombramos una serie de disposiciones presidenciales que se tienen que cumplir a partir del 13 de abril. Entonces, la intención normativa consiste en recopilar una serie de normas, de reglas o de principios que estamos planteando a nuestro receptor para moldear su comportamiento. Entonces, la intención normativa usualmente viene de una autoridad y en este caso vino del presidente. Cuando nosotros sepamos que esta es la intención de nuestro emisor, entonces lo que nos queda es acatar lo que nos están diciendo. Vamos ahora con la intención instructiva. En este caso, lo que pretenden es que sigamos una serie de pasos para poder lograr un objetivo. Por ejemplo, cuando hacemos una receta, entonces seguimos paso a paso cómo vamos colocando los ingredientes y los vamos mezclando para que de último nos quede un delicioso pastel o unos buñuelos o incluso el guacamole. Y también es la intención instructiva cuando estamos siguiendo los pasos para poder armar un mueble. Ok, entonces ahora hemos terminado nuestro primer tema de intención comunicativa. Necesito que retroalimentemos un poco. En este caso, vimos que todo mensaje tiene una intención. Y por eso se llama intención comunicativa. Ahora, esa intención puede ser expositiva, que es cuando estamos dando información, puede ser argumentativa, cuando tratamos de convencer a otra persona y para eso vamos a usar argumentos, y de último tenemos una intención directiva, que puede ser normativa o instructiva.
Y en el caso de la normativa, dijimos que nuestro emisor probablemente tiene mayor autoridad moral o legal y por eso debemos acatar lo que nos diga. Perfecto, entonces ahora necesito que nos concentremos en un tema relacionado con la intención argumentativa. Y eso es, ¿qué son los argumentos? Entonces, veamos. Aprender a argumentar es muy importante porque así le vamos a dar respaldo a lo que estamos diciendo. Un argumento bien elaborado nos puede servir para convencer a los demás sobre lo que nosotros pensamos. En este caso, los argumentos forman parte de un texto de tipo argumentativo. Si se dan cuenta, está en el segundo nivel. Primero tenemos pues la tesis, luego los argumentos y de último la conclusión. Ahora, ¿cómo hacemos argumentos? Tenemos que tomar en cuenta que el argumento está formado de 3 elementos. El primero va a ser una aseveración. Luego tenemos las razones que van a justificar esa oración o esa aseveración que estamos dando. Y por último, nuevamente una conclusión que sirve para pues darle fuerza a nuestra aseveración. Entonces, miremoslo acá con el ejemplo anterior. Esto podría convertirse en un argumento. O también podemos decir algo muy simple. A veces nos dicen, sí, es muy importante que comamos frutas y verduras. Ahora, ¿qué argumentos nos tienen que dar? Podrían comenzar diciendo, ¿verdad? Esta es la aseveración. Es importante comer frutas y verduras. ¿Cuáles son las razones? Porque nos van a dar vitaminas, minerales, porque nos hacen crecer y porque vamos a poder poner más atención en las clases. Y luego concluir, por eso es importante comer frutas y verduras. Perfecto, entonces ahora vamos a continuar con un pequeño consejo que nunca tenemos que olvidar. Y es que tanto cuando tenemos una intención expositiva como cuando tenemos una intención comunicativa, es muy importante que nos preparemos adecuadamente. De lo contrario, el mensaje que nosotros queremos transmitir puede que no llegue al receptor como nosotros deseamos que sea. Entonces, es importantísimo investigar el tema, revisar qué dicen los expertos acerca del mismo y estudiarlo muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos a terminar entonces con una última cuestión que también nos va a servir para podernos expresar con claridad. Veamos. Si nosotros queremos que las personas se concentren en lo que les estamos diciendo y no en los errores que estamos cometiendo, entonces es muy importante tomar en cuenta que siempre debemos pronunciar adecuadamente estas palabras. La primera, no se dice dele, se dice denle. Denle la manzana al niño, ¿verdad? No delen. Luego demen, tampoco demen, lo correcto es decir denme. Tenemos el sartén, esto es muy común y todos podemos cometer el error, pero en realidad lo correcto es decir la sartén. Luego nos encontramos con hubieron, es que ayer hubieron una serie de accidentes, no está bien dicho, lo correcto es hubo. Luego traducí, se dice traduje. Haiga, tampoco, lo correcto es haya. Luego subir arriba, no, esto estamos repitiendo lo mismo. Con decir voy a subir, más que suficiente. También pasa con bajar. Podemos decir bajar abajo y no es correcto. Hay que decir voy a bajar, simplemente. Veamos unos últimos. Muy bien. Entonces tenemos humazón. ¿Qué humazón? No, ¿qué humareda? En todo caso. Tenemos conducí, no es correcto. Lo correcto es conduje. Prever, tampoco, simplemente prever. Y por último, satisfací. Lo correcto es satisfice. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a repasar lo que trabajamos el día de hoy. Vimos lo que es la intención comunicativa, que podía ser expositiva, argumentativa y directiva. En la directiva nos concentramos en lo que es lo normativo. Luego trabajamos pues algunos consejos que debemos seguir a la hora de llevar a cabo un debate o una exposición. Trabajamos cómo se elaboran los argumentos, tomando como base la estructura que tiene pues una aseveración, unas razones y de último una conclusión. Y por último trabajamos
en cómo se dicen correctamente algunas palabras. Entonces, para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Antes de concluir, quiero recordarles que es muy importante que se laven las manos constantemente con agua y jabón. Y recuérdense, quédense en casa. Los niños de Guatemala tienen un buen futuro, porque los papás estamos cuidando muy bien de ellos. Por eso, hazle caso a tus papás, haz ejercicio y realiza actividades que te hagan feliz dentro de casa. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala.